me pongo a pensar cómo sería la vida si aún no estuvieras con nosotros. Con solo pensar en ti, es como sentir esos abrazos cálidos que tú solías darnos. Muchos de nosotros te buscamos de alguna u otra manera, como una forma es en las fotografías, como otras también es ir por los caminos que tú andaste. Pero no hay la menor duda de que para nosotros, sus nietos, tú eres uno de sus abuelos favoritos. Más allá, el cable, creo. ¡Feliz cumpleaños, papá! En esta casa fuimos criados y cuidados por el abuelo Santiago. Así que acudimos a aquellas personas que vivieron y estuvieron con él para recordarlo a través del tiempo. Ahora sí, ya. ¿Cómo es el abuelo para ti? Mi papá siempre fue una persona muy comprensiva, todo lo opuesto a mi mamá. Mi papito era un hombre que muy hogareño, le gustaba tener a todos sus hijos juntos. Él por él hubiera querido que todos vivamos juntos junto a él. Mi papá era, de mi niñez, era una persona bien seria con todos, pero como siempre a mí me consentía una otra cosa. Porque siempre la de carácter fuerte, todo, la que corregía, la que castigaba, todo era mi mamá. Mi papá no, mi papá era más pasivo, más pacífico, ¿no? Y a medida que fuimos creciendo, ya fue un papá consentidor. El abuelo era muy alegre, muy humorístico también, porque él tenía su propio humor, el cual nos hacía contagiar a todos. Él era lo máximo. Siempre pensaba primero en sus hijos y él quería a todos sus nietos, de todos. Los que más querían, sus nietos más favoritos, preferidos, que le compraba todo, era su Ángel y yo. Dime una anécdota que tengas del abuelo de pequeño, primero. Una que me acuerdo con él es que cuando estábamos así de noche y se iba la luz, había unos apagones, todos echados nosotros en nuestros cuartos, mi mamá y mi papá en su cuarto acá abajo, y de acá abajo mi papá nos chancaba y decía: Caico, ahí viene Caico, y nos chancaba, nos movía las maderas, nos golpeaba las maderas, y se reía y nosotros gritando ahí arriba en los cuartos. Cuando era pequeña me acuerdo que mi mamá me estaba enseñando a planchar, ¿no? Entonces me decía: ahora todo se tiene que planchar. Entonces yo agarré un calzoncillo de mi papá, lo planché y se quemó. Se quedó la plancha retratada en su calzoncillo. Cuando llegó me dijo: ¿qué pasó? Se me quemó tu calzoncillo, porque mi mamá me dijo que planchara y yo pensé que también se planchaba. Ese carácter fuerte que él tenía fue cambiando bastante, fue siendo más apegado a nosotros, sus hijos, a bromearse, a jugarse. Cambio de lo que cuando éramos niños fue diferente, ¿no? La anécdota que yo tengo con él es cuando me compraba mis juguetes. O sea, por ejemplo, íbamos caminando así por 28 de julio, paseando, y yo veía algo que me gustaba, unas muñecas, unos legos, y yo decía: papito, cómprame, papito, por favor, y me compraba.
Bueno, recuerdo que me contaron que cuando era pequeñita mi abuelo estaba durmiendo conmigo y sin darse cuenta yo había caído al costado de la cama. Después, al cortarme las uñas, me cortó un pedacito de pellejito y él lloraba porque se sentía morir porque le había cortado a su nieta un pedacito de pellejito. Bueno, siempre paraba en su cama mirando sus películas, esas noventeras, siempre le gustaba ver. Entonces yo me acercaba y yo le decía, abuelo, quería ir a comprar un videojuego, ¿no? Para mi Play, ¿no? Quería ver si me podías acompañar. Y mi abuelo, hasta donde yo me acuerdo, siempre me dijo sí. Nunca se negó, nunca me dijo no, soy ocupado, hijito. Siempre me había dicho, ya hijito, espérate. Ahorita me cambio y nos vamos. Bueno, era mayor que yo, 3 años. Siempre tenía su grupo de amigos. O sea, en ese aspecto siempre, ¿qué te digo? Como hermanos, estamos en la casa, con los tíos, los abuelos. Bueno, y jugábamos esporádicamente, pero más como en ese tiempo nosotros parábamos más en la calle. Él tenía su grupo de amigos, que eran mucho mayores que yo, son 3 años, y eso, por decir, si yo todavía tenía 5, él tenía 8, ya la diferencia era marcada. O sea, yo tenía mi grupo y él tenía su grupo. O sea, mientras él jugaba una cosa, nosotros jugábamos otra cosa. Íbamos al cine y le gustaba que le pagara la entrada. Y le compraba los chocolates y después lo quería darme disuelto, que yo le daba la plata para ir al cinema. Así era. Pero siempre fue Santiago, ¿qué te puedo decir? En el sentido tranquilo, amiguero y obediente, como todos nosotros, pero frío chicotazo. La ley de los hombres se llama Jesús. Los hermanos quitan. Cuéntame cómo era tu Semana Santa con la abuela. Bueno, en Semana Santa, desde que empezábamos Semana Santa, muy dedicado a sus cosas del Señor. Toda la vida, desde pequeña, siempre, toda la vida los he visto a él y a mi mamá salir. Estaba desde el domingo de Ramos, que ya él estaba acá, levantaba a los chicos temprano, todo para ir a la limpieza de los enseres del Señor. Desesperado, como loquito, se iba a agarrar su llave, se iba a ver al local las cosas de sus enseres del Señor. Era el primerito que jalaba sus cosas, iba, venía, sus trapos, buscaba, que ir a limpiar, a ver sus enseres, sus cosas del Señor. Así nadie vaya. Y decía que nadie llega, que nadie va, que no esto. Domingo, mi padre trepado, era el único, pobrecito, ¿no? Se trepaba, jalaba, sacaba sus cosas. Cosas del Señor que teníamos todo guardado. Todas esas cosas. Nos encargábamos los dos, él me enseñó cómo guardar, cómo ordenar las cosas. Yo venía, siempre las hermanas picamos el incienso, el palo santo, y los hermanos se encargan de sacar las mesas, pintarlas y todo eso. Después de ahí se preocupaba por todo lo de la hermandad, que la Semana Santa, que el Viernes Santo saliera el Señor como debía de ser, que una cosa, otra cosa, así era. Viernes Santo es el día más importante porque el día más ajetreado, por así decirlo, en esta casa, porque él entraba, salía, se metía a bañar, se echaba su crema, todo, su talco, parecía Mario Baraco con todas sus alhajas que se ponía, su gemelo que siempre me hacía ponerle, su hábito bien planchadito acá en el tubo de la cortina. Siempre nos inculcó y nos incentivó a eso, ¿no? A amar y querer al Señor del Santo Sepulcro. Nosotros hemos crecido con eso, es una tradición para nosotros. Y seguimos la tradición y el legado de mi padre. Porque él mismo decía, ya, ¿a qué hora te cambias? Que ya va a ser tarde, que a qué hora hay que ir. ¿A qué hora nos vamos? Ya vámonos, que ya va a empezar el sermón de las 4 horas, que que el otro. Y le decía, ay abuelo, yo voy a ir más rato con mi mamá después de almorzar, porque
Después me duermo ahí sentada, asu, y allá chao carcosa me decía, y él siempre se iba primerito en la iglesia. Llevemos a casa la noticia de que Jesús ¿Cómo te sentiste? Es el 1 de octubre del 2023. Yo tuve un reencuentro de promoción. Yo no quería ir a ese reencuentro, ¿no? Pero Jesús insistió, anda, me dijo, anda porque es comprar tu polo, anda un rato, distráete. Estás encerrada ahí en tu casa, anda un rato. Tu papá está bien porque está tranquilo, está en casa con tus hermanas. Mileni y yo salimos yo salí a ayudarle a Mileni a prepararle su suero, que siempre le poníamos con su vía. Como a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche me llama Mileni, tía, mi papito está mal, me dice, se ha puesto mal. Fui a traer a mi mamá que estaba trabajando y en ese momento llamé a mi padrino para avisarle, ¿no? Yo he entrado y he venido, cuando he venido de la calle, yo he encontrado gente acá, cantidad de gente acá en mi casa, sus hermanos que habían venido a verlo, de la hermandad. Todo fue muy rápido. Justo ese día también salió el Señor de los Milagros y pasó por acá. Había mucha gente. En realidad no, yo me perdí. Entré a ver a mi padre y mi padre ya estaba agonizando. Y parece mentira, pero las horas se pasaron tan rápido que cuando me di cuenta eran las 9, 8:40, 8:45. Después ya vino mi tía Charo porque ya había pasado la procesión y se vino porque estaba mal mi papá. Trajimos el galón de oxígeno de la casa de mi abuela. Jesús se fue a comprar la mascarilla para ponerle el oxígeno. Cuando estábamos ahí en la cama con él, Carmen Rosa lo tenía agarrado en su mano, le puso el tensiómetro y ya no marcaba. Lo tenía cogido de su mano porque estaba con su saturador, viéndole la saturación, porque estaba agitado. Y le hablábamos, cuando en eso mi papá estaba agitado, fastidiado, cuando en una de esas yo le vi su saturador y su saturador bajo cero, marcó 0. Carmen Rosa gritó, Martín, mi papá. Y lo único que pude hacer es abrazarlo. Estaban mis tías, estaba mi tía Carmen, estaba mi tía Charo, estaba mi hija a mi costado y Jesús. Y lo único que yo estaba en su cabecera, mi papá suplicándome como que así con sus ojos entreabiertos y cerrados. Y lo único que le abracé duro, le di un beso y le dije, descansa viejita, ya descansa. Mi papá hizo ¡ah! Y se quedó blanco como un papel y de ahí, como algo que, y de ahí soltó y ya. Y lo movíamos, le vino la amiga de Rosita, la licenciada, le puso oxígeno, pero ya no, ya. Ve con tu mamá, ve con tu papá, tranquilo, descansa. No te preocupes porque mi madre no se queda sola, ella está con nosotros. No. Cuánto hicimos, cuánto luchamos, cuánto le pedíamos que comiera, que todo, pero él no quería porque él decía que estaba cansado de la vida. Y como él había cuidado a su mamita cuando estuvo delicada, la sintió, mucho extrañaba y la llamaba a su mamá. Ahí fue que él se decayó más y ya no quería nada, él quería irse donde su mamá, El ver que el Señor salga y no verlo a él. El levantarnos para ir tempranito al mar del Calvario, no ir con mi papá, no estar con él ahí. Es muy triste fue ver que alzaron el ala del Señor cuando le tocó cargar su cuello y solo mirar su cordón.
Me acuerdo cuando era el Día del Padre, lo vengo a buscar para irnos al cementerio y sale y está con la barriga inflamada. Mis hermanos, no voy a poder acompañarte, me siento mal, mira cómo estoy. Y yo dije, hermano, de eso tienes que, eso no es normal, tienes que irte a chequear para seguir compartiendo muchos más momentos. Y verdad que sí. Su ausencia no chocó a todos. A todos nos hace mucha falta que no se vaya, que se quede con nosotros. Complicado, pero demostremos la fuerza que tenemos. Cuídame, que yo te cuido. ¿No? Él fue una persona que sufrió mucho en silencio. Lo conocía tanto a mi padre que él sufría mucho en silencio. Él era una persona muy alegre, pero sufría en silencio. Porque de repente esperaba algunas cosas mejores en la vida. Por eso, Padre Emilio, estimada familia, muchas gracias. Y bueno, ya no los aburro mucho. Tantas cosas que quisiera decir, pero es lo que me sale del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.